40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues ya saben ustedes que esta sintonía nos indica que estamos en 40 años historia de una época. Y como es habitual, lo hacemos con un periodista de la casa. Lo hacemos con JF Lamata. Les habíamos prometido a ustedes que íbamos, después de acabar estos 12 capítulos sobre el mundo capitalista, para que ustedes me entiendan, esos presidentes norteamericanos del siglo XX, siglo XXI, en este año electoral, donde Donald Trump se juega su reelección, toca hablar del Imperio Rojo, para que ustedes nos entiendan, del bloque soviético. Y vamos a continuar con JF Lamata. JF, bienvenido. Muy buenas, don Javier. ¿Fueron 12? Qué rápido se me pasaron. 12 episodios hablando de los presidentes norteamericanos del siglo XX y del siglo XXI. Y yo creo que ha sido un gran éxito y una gran acogida lo que ha tenido. Bueno, seguramente volveremos a Estados Unidos en algún momento de este año, cuando llegue el mes de noviembre, y las cosas se vayan crispando aún más de lo que ya se están crispando en ese continente. JF, habíamos prometido a nuestros oyentes que íbamos a empezar un serial hablando del Imperio Rojo, del bloque del Este. Este es el primer capítulo introductorio. ¿Qué es lo que nuestros oyentes, si se acercan a Radio Ya a escuchar 40 años en este nuevo serial, van a poder encontrar aquí? ¿De qué les vamos a hablar? Queremos dar un repaso a... Fíjese, es un tema que siempre me apasionó desde que lo conocí, desde que me enteré que había existido un mundo alternativo, llamémoslo así, a lo que podemos considerar como el mundo occidental capitalista que conozcamos, que había existido un mundo con una alternativa de bloque del Este. Yo no viví la Unión Soviética, y usted creo que la vivió poquito, no viví la caída del muro de Berlín, ya se había desplomado todo ese mundo cuando yo empecé a tener noción de existencia, y me fascinó el ver cómo había sido ese mundo, ese intento de hacer una alternativa a lo que podemos entender como las democracias capitalistas o el mundo imperialista occidental, y hubo un intento de alternativa. Una alternativa que, como sabe, duró entre 70 y 40 años y se derrumbó luego. Pero el hecho de que se derrumbara condicionó todo el siglo XX. O sea, en parte todo el siglo XX está condicionado por ese intento de crear una alternativa. Y yo le confieso que es un intento que me resulta fascinante. Es cierto que no podemos obviar, y no quiero que parezca que frivolizo, que es una historia también en gran medida de crímenes. Ahora bien, es cierto que si somos justos y rigurosos, pocos segmentos del planeta, y más tanto en el siglo XX como los de antes, están libres de crímenes, ¿no? Quizá el dato que más nos vamos a preguntar en este repaso de lo que fue ese Imperio Rojo es hasta qué punto fue o no fue un cambio con lo que había antes y con lo que hubo después, porque es uno de los grandes debates que está muy discutido y que vamos a compartir con los oyentes de qué fue el experimento, ese bloque, qué tan homogéneo o heterogéneo era. Piense usted que estamos acostumbrados a influencia de países, ¿no? Países que tienen influencia en otros países, naves no de... Pero es una influencia relativa, ¿no? Pues no me haces caso, pues te dejo de dar dinero, ¿no? Cuando los mercados derriban a un presidente, como puede ser el ministro de Grecia, Papandreou, o Berlusconi, no es porque lo ordene un día delante Merkel y diga destituido. Es lo que dice, oye, que te dejo de prestar dinero. Y entonces, pues el gobierno, como necesita el dinero, cae. Aquí no, aquí hablamos que realmente había un gobierno que tenía la facultad de nombrar virreyes. Claro. Es algo curioso. Que había, y que ya hoy no existe algo así. Y que incluso en algunas fórmulas, el bloque del Este funcionaba a veces como si fuera una gran iglesia, ¿no? Como el Vaticano, que nombra al obispo de cada zona y cada zona, el presidente, el camarada secretario, que desde Moscú nombra al presidente de cada país del Este, ¿no? Es un modelo bastante fascinante que acabó, como todos los oyentes saben, con un fracaso y un desplome. Y hoy, aunque queda alguna dictadura comunista, no existe como tal un bloque del Este, pero es la alternativa más seria y fuerte que ha habido contra lo que podríamos entender como el mundo capitalista occidental.
Oye, fíjate, porque claro, todo empezó en 1917. Digo, y a partir de ahí podemos dar un paseo. Primero empezamos muy rápido y luego ya nos detenemos cuando se consolida ese imperio soviético, que sería a partir de 1945. Aunque, ojo, tendemos a hablar solo del bloque del Este, pero hubo países comunistas en todos los continentes. En Asia, hay Y, países comunistas todavía en América, ¿no? y además merece la pena ir viendo cómo fue esa evolución y esa expansión, porque además hubo una reacción de pánico total por parte del mundo occidental, del resto del mundo, ante ese virus raro que se estaba formando por ahí, esa zona que nadie podía controlar. Digamos que era lo más parecido a lo que pasó cuando se produjo la Revolución Francesa, que de repente el resto de reinos que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado en Francia? Que se han cargado al rey, eso no puede ser, pero si es el designado por Dios, no pueden romper la línea. Pues pasó algo parecido cuando, ¿qué es eso? Un grupo de obreros que ha tomado el poder, pero que no son ni burgueses ni tal, ¿quiénes son esos tíos? Y se armó un pifostio bastante interesante, porque hay revoluciones que no afectan al sistema vigente. Por ejemplo, yo que sé, cuando Cromwell decapita al rey de Inglaterra, no hay ninguna reacción de pánico, porque se entiende que, bueno, sí hay una pelea personal que ha habido allí, han sacado al rey, pero se mantiene el sistema y cuando pase un tiempo volverá otra vez, como de hecho pasó. Y en cambio, con la Revolución Rusa era un poco como la Revolución Francesa, es cuando dice, espera, acaban de reventar todo el sistema. Y eso activa un miedo que podríamos llamar el miedo del virus. A ver si esto se va a extender. Porque, ojo, obreros y campesinos tenemos en todos los países. Con lo cual, ojo, cuidado con lo que está pasando en Rusia, para que tengamos un poco el miedo y el pánico de lo que estaba pasando en Rusia. Y aquí entran los dos primeros polémicas que nos van a acompañar en todo este repaso por el Imperio Rojo. Polémica número 1, que es la de hasta qué punto fue o no fue un cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Eso lo cuenta muy bien el famoso libro que muchos de nuestros oyentes habrán leído, La rebelión en la granja, ¿no? En el Claro. sentido de que al final fue un cambio o no fue un cambio. Rebelión en la granja no niega, en esa metáfora que hacen de una granja donde los animales son sometidos a la crueldad del granjero, no niega los crímenes del granjero, pero dice simplemente lo único que pasó es que los crímenes que había cometido el granjero pasaron a ser reemplazados por los crímenes de los cerdos, siendo Sí, los sí, cerdos lo que representaba a los comunistas, diciendo entonces nada cambió, simplemente cambió el emperador por otro emperador, cambió el dios por otro dios. Dice, no, vivimos sin dios, no vivís sin dios, simplemente habéis sustituido a un dios por otro, ahora el dios es el dios camarada, ¿no? Que es un gran debate que va a ver con el comunismo. Y de hecho, yo cuando veo hoy, cada vez que se inaugura un mandato de presidente de ruso y ves entrar a Vladimir Putin en ese acto de toma de posesión fastuoso en el que se abren unas grandes puertas y Putin avanza por un largo pasillo y a ambos lados la fila de todos los funcionarios atrás hasta que llega al lugar donde está la Constitución y yo pienso, jolines, pero si está entrando el zar. Y eso no cambió nunca con el sistema durante los 70 años de comunismo y durante antes, con lo cual es en el fondo, y ahora que no hay comunismo y es más una especie de gerontocracia de difícil catalogación, en el fondo hay cosas que no cambian. Y aunque estoy poniendo la conclusión antes de empezar, hay que preguntar si el gran fracaso del comunismo es que no pudo vencer determinadas fórmulas de cómo funciona cada país. No pudo acabar con las costumbres, el patriotismo, el sentimiento de nacionalidad de cada país, que es lo primero que teóricamente quería abordar un modelo que era, ya no existen los países, todos somos ciudadanos obreros de una única clase. Eso no se pudo acabar con ese sentimiento en ninguno de los países en los que estuvo vigente el comunismo. JF, yo hacía referencia de que todo empezó en Sí, 1917. no, y además tenemos que hablar por narices de eso. Sí, en verdad empezó todo antes, porque en 1904 ya hubo las primeras revueltas en Rusia, cómo estaban los trabajadores, y eso que el comunismo, vamos a ver, Rusia no era un país especialmente industrializado como lo podía ser Alemania o el Reino Unido. En cambio, al final fue donde se dio en las circunstancias muchísimas carambolas donde hizo que triunfara, ¿no? Fíjese que el Marx había dicho que los primeros países donde triunfaría el comunismo, el marxismo, el socialismo en el poder, tenían que ser los países más industrializados.
aquellos que estaban, digamos, más preparados para ello. Y no ocurrió así. No. Ocurrió que fue precisamente en algunos países donde menos lo estaba, en Rusia, donde se llevó a cabo. Pero hay que tener en cuenta, para entender por qué ha pasado esto, que nada se entiende del triunfo del comunismo sin la Primera Guerra Mundial. A pesar de la crisis que había habido de los zares y a pesar de bueno, el Domingo Rojo que ya había pasado, y en este caso el otro rojo se refiere a Domingo Sangriento, no por una connotación aún socialista, porque la revuelta de 1905 no era exactamente una revuelta socialista, fue más una revuelta de gente que tenía hambre y que los zaristas tuvieron la poco felicidad de reprimir, ¿no? de coser a tiros. O sea, que ellos dicen algunos que fue más Alejandro aquella, pero esas cosas nunca se pueden saber. El caso es que, aún así, el régimen de los zares aguanta bastante más, porque aguanta una década más, intentando hacer lo que puede. Y llega la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial aparece la otra contradicción que va a acompañar la otra polémica a la utopía comunista, que es ¿qué viene antes, si la ideología o la patria? Y voy a explicarlo. El socialismo ya existía. No había una diferencia clara entre lo que era el marxismo socialdemócrata y lo que era el marxismo comunista, como en España, digamos, podemos más o menos diferenciar a partir de la década de los 30. ¿Cuál es el primer elemento de división que se provoca antes incluso de que triunfen los comunistas? Voy a referirme siempre al comunismo como partido comunista para unificar criterio y no hablar que me diga, no, era partido bolchevique. Bueno, somos comunistas todo el rato para no liar a la gente. Sí, no vamos a liar porque no vamos a contar la historia de Rusia, sino más o menos... Pero voy a explicar un poco, porque esto me refiero más un poco al internacionalismo. Eso es. ¿Qué es lo que provoca la división, la primera división del internacionalismo socialista que existía ya en un montón de partidos socialistas que estaban vigentes en gran parte de Europa a principios del siglo XX? Que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los partidos socialistas dicen, hombre, pues cada uno que apoya a su país, porque es algo patriótico, porque es algo, bueno, y ahí está. Porque en el fondo, además, no nos vamos a engañar, los partidos socialistas no tenían vocación de gobierno, tenían vocación de representar a la clase obrera. Es decir, bueno, pues que por lo menos haya un pequeño grupo de diputaditos en cada país, llámense laboristas, llámense tal, que sean la voz de esa pequeña clase obrera a la que los burgueses, que siempre los van a gobernar, ignoran. Entonces, para que no los ignoren, vamos a tener representación. Pero muy pocos líderes de aquellos líderes socialistas de aquella finales del siglo XIX, principios del XX, pensaban que iban a acabar ocupando un puesto en un consejo de ministros. Era simplemente ser la voz de los obreros en esos parlamentos con poquito poder que había en ese parlamentarismo de finales del XIX y principios del XX. Los bolcheviques, los comunistas, discrepan y dicen, perdonen ustedes, esa guerra mundial ni nos va ni nos viene, porque es un tema de los burgueses, claro. No es un tema nuestro, porque los bolcheviques, los comunistas, dicen, eso de yo soy francés o yo soy alemán, nos atrae al pairo. Todos somos hermanos proletarios. Con lo cual, convencernos ustedes de que no, yo como soy socialista francés apoyo a Francia, yo como soy socialista alemán apoyo a Alemania en la guerra, y un carajo. Somos todos hermanos obreros, nosotros no tenemos que participar en esto, y por tanto, los socialistas que entren en el juego de la Primera Guerra Mundial están traicionando el ideario de Marx. Es ahí, cuando antes incluso de la Revolución Rusa, ya vemos dos discursos diferentes, que en Rusia son los mencheviques y los bolcheviques, en Alemania, digamos, los que son más socialdemócratas y menos socialistas, todos son marxistas, pero ahí tenemos una primera diferenciación clara, y que es una clave que va a acompañar a la extrema izquierda durante toda su vida, que es o no es internacionalista, cree o no cree que en la patria. Hoy tiene mucha gracia que lo poco que queda de los que reivindican supuestos discursos en España marxistas revolucionarios, llámense los de Bildu en el País Vasco o los de la CUP en Cataluña, son todo lo contrario al internacionalismo. Son grupos ultralocalistas del pueblo vasco, el pueblo catalán, con lo cual, ríase usted a que sentimiento de aquí no hay pueblos más que el pueblo obrero. Eso ya ha muerto. Por eso yo digo que ya no queda nada del internacionalismo. El internacionalismo no pudo hacer nada contra ese localismo autóctono de cada zona del mundo. Y la mejor demostración es que el hecho de que un partido como la CUP o como un partido como Bildu digan que son marxistas revolucionarios es una contradicción en sí mismos, porque entonces no tenían que tener ese sentimiento independentista, furibundo de somos un pueblo oprimido, porque el único pueblo oprimido sería el pueblo obrero, no el pueblo de Euskal Herria o el pueblo de Cataluña. No sé si me entienden dónde quiero ir. Sí.
Entonces, eso ya se traslada antes incluso a la Revolución Rusa. Se ve que hay esos dos tipos de socialismo. Y eso es lo que provoca que en el momento en el que se produce la Revolución Rusa, la Internacional está hecho unos guiñapos. La Internacional habla de la Internacional Socialista, lo que había fundado Engels, la segunda Internacional. No voy a aburrir a la gente con las internacionales, simplemente distingamos, si se quieren, una Internacional Socialista y una nueva Internacional Comunista que van a hacer después de que triunfe la Revolución Rusa, lo cual demuestra que había una vocación de imperio rojo, aunque fuera con la idea de que fuera imperio de clase obrera, imperio de obreros, pero que ahí vemos la diferencia entre lo que podríamos llamar socialistas, que aún no podían ser socialdemócratas si entendemos que somos socialdemócratas que apoyen el mercado liberal, pero sí tiene una clara diferencia en qué, en ese sentimiento de decir pacifista. El comunismo dice nada de Primera Guerra Mundial, eso es un invento de los burgueses, y en cambio los otros socialistas dicen, hombre, no, en la guerra porque yo por encima de mi país, mi patria, mi Francia, mi Reino Unido, mi Bélgica, y eso es algo que Lenin dice, no, de hecho Lenin era contrario a luchar en Rusia, en la guerra mundial. Dice, o sea, me importa un carajo, no es nuestra guerra. La única guerra que yo tengo es la de que triunfe el comunismo en todo el mundo. Las demás no me importan, ¿no? Y eso, por cierto, va a ser lo que le va a dar el poder. Oye, por cierto, hay que recordar, por ejemplo, cómo Mussolini, lo digo porque estamos en la Primera Guerra Mundial, Mussolini en uno de los momentos por los que es expulsado del Partido Socialista en este caso, es porque él, ante la tesitura de participar en la Guerra Mundial, él opina que hay que participar, ¿no? Y tanto es así que dice que los países que participen en esa guerra mundial, no lo llama así, sino en esa guerra, tendrán historia, los demás carecerán de ella. Es uno de los motivos que, aun siendo él socialista, es expulsado porque él sí era partidario de que Italia participara en esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque ese Partido Socialista de Italia, para que lo entendamos, era el Partido Comunista de Italia, porque en aquella época no había Partido Comunista, era el equivalente, porque el socialismo era el comunismo. Entonces es como el comunismo, el comunista Partido Socialista Italiano era contrario a entrar en la guerra mundial y Mussolini era partidario, pues le expulsan. Sí, sí. Y es cuando viene el nacimiento del fascismo, como tal, con ese término, porque hasta ese momento nadie había usado ese término. Oye, vamos a seguir avanzando. Y luego, fíjate, está el tema del saludo romano. Otros dicen que como el comunismo era el puño cerrado, él decide tener la mano abierta, la mano tendida, ¿no? Y ya hay mucho... digo, pues la simbología en estos años sería muy, muy importante, ¿no? Tanto el puño cerrado como la mano extendida. Vamos a seguir hablando de este asunto. Lenin es un auténtico líder, ¿verdad? Un auténtico, y además parece ser que hasta carismático. Pero también le acompañaban un jovencito Stalin y un Trotsky. Claro, y además era una organización muy interesante. Lenin, que se había encargado a su hermano porque había participado en un atentado contra un zar anterior, le vuelve cuando, entre comillas, esto imagino que es de dominio público, pero por si acaso saben que usted que hay dos revoluciones. Sí. Está la revolución que provoca la caída del zar, que no tiene nada que ver con la revolución que da el poder a los comunistas, para que lo entendamos. Las revoluciones que se podríamos llamar de febrero y de noviembre, dentro que los meses son complicados porque, como la gente que saben, en aquella época había dos calendarios, el calendario antiguo y el calendario nuevo. Por eso la Revolución de Febrero, en el fondo, fue en marzo para Europa, porque nosotros había en aquella época dos calendarios. Bueno, el caso es que, en teoría, Lenin no derriba al zar. El zar ya había caído. Claro. Ya había sido derribado por su propia incompetencia y por todos los problemas internos que arrastraba de Rusia, y se ha formado un gobierno provisional con Kerensky, y además si usted quiere lo podemos llamar demócrata, dentro que, insisto, hablar de demócrata en aquella época es muy complicado porque el parlamentarismo era muy débil en Rusia y en prácticamente casi todo el mundo. Era un instrumento un poco para moderar y controlar un poquito al poder ejecutivo, pero todavía no había un gran país donde realmente el poder estuviera en ningún parlamento, quizá un poco en Estados Unidos porque era un país muy jovencito y se lo podía permitir, pero en Rusia aquella Duma tenía un poder bastante escaso. Y es verdad que ellos intentan aquel sistema vamos a hacer una especie de sistema de consejos, donde había antes zarismo, pues creamos una serie de consejos, las famosas células, que es lo que significa soviet, y ahí efectivamente, y ahí estaban los comunistas, que eran una minoría insignificante. O sea, no en las elecciones parciales que había por ahí sacaron poquísimo y tenían muy poco allí. Y entonces el gobierno provisional de Kerensky le da la mejor arma que le podía haber dado a Lenin, que es decir, continuamos en la guerra.
¿Por qué lo hace el gobierno de Kerensky? Porque tenía acuerdo Rusia con Francia y con Reino Unido, la entente cordial, y dicen, si queremos consolidar a un gobierno, lo primero que necesitamos es el apoyo internacional, para que vean que aquí no ha habido ninguna locura, que esto no es que se repita la Revolución Francesa, que es algo sensato, simplemente el zar ha abdicado, pero vamos a hacer un gobierno normal, manteniendo nuestros compromisos comerciales, nuestros compromisos, etcétera. Bueno, eso es lo que intentó hacer Kerensky, que tenía cierta lógica, y es lo que fue su fin. Porque si había algo que podía poner a la gran clase trabajadora del lado de esos comunistas minoritarios, es que decían lo que la gente quería oír. Apoyadnos y os traeremos la paz. Fíjate, ese fue un grandísimo error de Kerensky, ¿no? Ahí quizás se tenía que haber retirado, bueno, haber hecho lo que luego hizo Lenin sin ninguna duda, que llegar a un acuerdo con Alemania. Sí, aunque eso ya vino mucho después, Sí, ya sí. es la segunda... bueno, es el Hablo aquí, claro. Es que Alemania fue la que ayuda a Claro, Lenin libera a todos. a Rusia. Con lo cual, es muy curioso porque ellos, y básicamente es lo que les promete Lenin, ayudadme a ir a... fíjese, el Kaiser pactando con un marxista, ¿no? Pero dice, llevadme dejadme entrar en Rusia y yo para la guerra. Es verdad que podría haber intentado Kerensky hacer ese pacto antes, pero no se atrevió a enfrentarse a Reino Unido y Francia porque quería ese apoyo para el nuevo gobierno y eran, a fin de cuentas, los aliados históricos. O sea, el pacto, la entente cordial eran Rusia, Reino Unido y Francia, ¿no? Entonces digo, bueno, mantengamos la alianza que ya estábamos manteniendo en el campo de batalla. De hecho, para Reino Unido y para Francia, la rendición de la Rusia comunista fue una gran traición, pues nos ha dejado tirados. Lo que pasa es que les preocupaba eso bastante menos que lo que preocupaba a todo el mundo, eso que se estaba montando ahí, esa especie de nube, virus raro, de un país donde dicen que ya no mandan ni las patrias ni las religiones, sino la clase obrera. ¿Qué es eso? Era como la cosa rara que se intentó. Y ahí estaba liderando Vladimir Lenin, y ahí estaban también los que usted ha citado antes. Stalin realmente con un papel muy secundario, León Trotsky es el que nombran en la Revolución Rusa, que es una revolución, es un golpe de Estado. Hablemoslo en toda la idea, no se usaba ese término, pero es un golpe de Estado que dan los comunistas desde Petrogrado, donde está Trotsky con la mayoría, y meten en la cárcel a todo el gobierno provisional y toman el poder. Y establecen la primera dictadura del proletariado. No había habido ningún socialista que hubiera podido tomar el país, el poder en todo el planeta. Y el primero que toma el planeta no es precisamente un socialista del sector que llamarán cursimente reformista, lo que hoy ya diríamos el demócrata, no, son justo los del sector comunista. O sea, aquellos radicales que se habían ido de la Segunda Internacional porque decían que meterse en la guerra era chauvinista, pues mira, son esos. El primer grupo socialista que toma el poder en todo el mundo resulta que es del grupo de los bolcheviques, del grupo de los comunistas, del grupo de los radicales. Con lo cual hace que en todo el mundo digan, oiga, pues a lo mejor tiene más sentido apoyar este tipo de socialismo que ha llegado al poder que este otro tipo de socialismo. Y Lenin en esa etapa demuestra varias habilidades para consolidar un régimen. Primera habilidad, lo de cumplir la promesa de abandonar la guerra y que le den a los franceses y británicos. Y eso supuso que Rusia perdiera un montón del imperio ruso. Es ahí cuando pierde cosas. Finlandia, por ejemplo, que es algo que pierde en aquel momento y nunca lo va a recuperar. Gran parte de los países bálticos, que eso sí los va a recuperar luego. Se independizan ahí Mongolia, bueno, una serie de países, aunque luego se irán todos en la órbita, pero ya deja de perder en gran medida todo lo que había sido el imperio ruso. Pero es que además hace una cosa que es muy interesante, que es potenciar, y esto es algo que va a ser clave para entender el imperio rojo, una policía de partido. Y esto es algo muy importante de explicar. Lo que sé que tuvo muchos nombres, como usted sabe, la checa, el NKVD, pero vamos, si quiere, llamémoslo KGB, que es el nombre último que tuvo y por el que la gente más lo va a recordar. Más lo va a recordar, efectivamente. Sí. Pero el objetivo de por qué tenía una policía de partido. Porque ya antes de tomar el poder, Lenin tenía mucho miedo a las infiltraciones. Decía, a ver si nos van a meter aquí los zares, los cosacos, algún infiltrado para delatarnos y meternos en la cárcel a todos y ahorcarnos a todos. El zar llevó a la horca a bastantes personas. Y encima, nada más tomar el poder, hay una guerra civil muy bestia. Sí. La guerra civil rusa de rojos contra blancos, que igual de bestia será un bando que otro. Con lo cual, el miedo a las infiltraciones era un miedo que tenía Lenin, como tenían casi todos. Con lo cual, digo, aquí lo mejor es que ahora hay un departamento, que se ponga el amigo Félix Dzerzhinsky y que revise a todo aquel que se afilie.
y que nos especule bien y que espíe un poco. Y eso, cuando los rusos toman el poder, resulta que esa policía de partido, como el poder real lo va a tomar un partido, la policía de partido se convierte en una institución. Y algo muy importante, una institución que la gente tiene que temer. Si una de las cosas que sostenía el antiguo régimen es el miedo a Dios, ¿cómo voy a enfrentar yo al rey si el rey lo ha puesto Dios? Yo tengo miedo a Dios, no quiero ir al infierno. Eso ahora lo derrumbamos porque ya no hay miedo a Dios. Bueno, pues el nuevo miedo va a ser a la policía del partido. Sí, y así es. Que es la que, digamos, detecta quiénes son los elementos contrarrevolucionarios. Y lo peor de la policía de partido no es tanto que el poder real que tuvieran fuera exagerado, no, de eso, lo oímos todo, lo sabemos todo. El gran poder que tiene una policía de partido, que luego también se imitará en Alemania y en otros muchos países, es las delaciones sistemáticas. Cuando más la gente puede tener miedo es cuando no sabe si el comentario o chiste que hace el vecino a lo mejor va a llevar al vecino a que al día siguiente te denuncie ante la policía. De, oiga, no sé si es grave, pero el otro día escuché al vecino comentar que igual el camarada tal está equivocado, tal. Ha hecho usted muy bien en hacerlo, tal. El mejor espía no es el espía, es el vecino asustado que delata, no va a ser que se lo lleven a él, sino delata. Ese ambiente de miedo que en España existió durante la Guerra Civil y la posguerra, es el único momento en el que ha existido. O sea, ¿cuándo más ha habido odio en España? Cuando el hecho de que el vecino te señalara provocaba que los franquistas te llevaran a pegarte un tiro, o durante la Guerra Civil los del Frente Popular a hacerte un paseo. Cuando el hecho, no, yo he visto al padre del lechero, creo que le he visto una bandera tricolor. Bueno, yo le escuché a este con el rosario. Eso, sí, el delatar, es lo que genera más odio en cualquier lugar del mundo. Eso estuvo vigente en Rusia, ya empezó en la etapa de Lenin, porque ya era el miedo para consolidar el régimen aquella guerra civil, había que erradicar a los elementos zaristas. ¿Cómo los erradicas? Convierte en chivatos a toda la población. Que es una cosa. Y eso, antes de que lo hiciera nadie, la primera vez que la policía no es una institución, digamos, que venga de la policía, sino es un ente propio, un ente privado, un subestado dentro del Estado, el primero que lo hizo fue Lenin. Y es algo que hay que admitir que para consolidar una dictadura se vio como un instrumento bastante eficiente. Fíjate, efectivamente, incluso causaba más miedo que la policía zarista, ¿no? La que acabó llevando a cabo Lenin. Un Lenin que no tuvo tiempo de disfrutar del gran imperio soviético que vendría luego, ¿no? Claro, es que Lenin cayó enfermo cuando el imperio se estaba construyendo, ¿no? Lenin, el mayor, digamos, aparte de la responsabilidad innegable que hay en decretar el terror revolucionario, él entendía. Lenin entendía que y con Lenin y todos los dirigentes de aquella época, Zinoviev, Kamenev, entendían. Hay una frase muy dura de Zinoviev de acabemos con ese mito de los curas de que la vida es sagrada, ¿no? Que suena muy dura. Pero ellos entendían que si querían que llegara el paraíso socialista, tenían que aplicar el terror revolucionario. Dicen que es algo que es otra de las contradicciones que tiene la utopía comunista hoy en día. Es decir, si tú estás convencido de que el comunismo es algo bueno y sabes que hay un porcentaje de gente que nunca lo va a aceptar porque es tonta, porque está corrompida por el sistema, por lo que sea, tienes dos alternativas. O intentas convencerles con tu educación, y a los que nunca vas a poder convencer y siempre van a conspirar contra él, pues o los encarcelas o los eliminas. Es la única postura lógica si tú estás de verdad convencido de que eso es lo bueno. Es decir, oye, esto es lo bueno, y si para que la mayor parte de la población sea feliz tengo que cargarme a este porcentaje de la población que es tonta y no lo va a entender, pues lo tendremos que hacer. Es algo de claro que el comunismo del siglo XXI no sabe muy bien cómo enfrentarse a eso, porque claro, ahora ¿cómo lo explicas? Ahora evidentemente nadie puede decir, bueno, y los que no entiendan nos lo cargamos. Bueno, ¿y entonces qué haces con ellos? En eso era más, porque dices, ¿cómo puedes? Por eso ahora el comunismo como tal del siglo XXI tiene muy complicado explicar cómo, porque no sabe qué hacer. No, pues les convenceremos alguna vez. Sabes que no.
nunca vas a convencer a ese porcentaje poblacional, sea en el país que sea, que siempre va a ser anticomunista. Bueno, en el caso de Lenin, él dijo, bueno, pues vamos a aplicar el criterio lógico, es decir, bueno, pues hay un porcentaje que hay que sacrificar para que el mundo, la mayor parte del mundo sea feliz, pues los eliminamos. Que era el planteamiento del terror revolucionario y, aunque puede sonar muy duro, tiene lógica. Si se quiere, lógica fría de robot. Vale, pero tiene lógica decir, bueno, vamos a intentar hacerlo. No lo consiguieron a largo plazo, pero a corto plazo, sí. Y el episodio más duro para Lenin es la matanza de Kronstadt. Porque la matanza de Kronstadt no eran zaristas, ni cosacos, ni católicos, ni kulaks, ni burgueses. Eran obreros. Es la primera vez que una revuelta de obreros y Lenin, a un enfermo, dijo que los aplasten. Porque y muchos de los obreros que aplastaron en Kronstadt eran los mismos obreros que se habían levantado contra los zares y en el acorazado Potemkin. Por eso fue el símbolo, estamos hablando de 1920, 1921, era el símbolo de que Orwell parodia en su libro de ¿habían cambiado las cosas o no habían cambiado? Yo no sé si tenían más miedo a la policía secreta que a la providencia zarista, pero menos miedo. ¿Cuál era la diferencia a fin de cuentas? El caso es que si criticaba al zar me llevan a la horca, si critico a los comunistas me llevan a la horca. Con lo cual dices, ¿qué diferencia ha habido? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Realmente ha cambiado el modelo? Aunque el resto del mundo diga que sí. Y nadie quiera reconocer, porque Rusia no es reconocida por nadie. Nadie reconoce al gobierno comunista de Vladimir Ilich Lenin. De hecho, no es admitido en la Sociedad de Naciones cuando se monta en los años 20. Con lo cual era como un mundo que nadie reconocía. Pero luego rascas un poco y dices, oye, pues tampoco era tan diferente su método de actuar con respecto al de los zares. Pero el mundo era así y aquello de que unos obreros se autoproclamaran nuevos jerarcas absolutos no gustaba y sobre todo, porque no nos engañemos, les tenían miedo. O sea, todo el mundo tenía miedo de uy, a ver si lo que ha pasado en Rusia se imita. Porque además ha habido intentos, que es aquí entramos ya en el terreno de lo que sea el Imperio Rojo. ¿Cuál es la primera demostración de que hay una aspiración imperial roja de Lenin? ¿Cuál es lo primero que dice Lenin? Lenin dice, el comunismo va a triunfar en todo el mundo, no solo en Rusia, en todo el mundo. Y en primer lugar, en Alemania. Es el primer país que ponen en el punto de mira de que va a volverse comunista. ¿Por qué? Porque acaba la Primera Guerra Mundial, igual que ahí han caído los zares, ha caído el Kaiser, pues ya saben ustedes dónde toca que haya la siguiente revolución. Y entonces aparece un partido bolchevique comunista alemán llamado Spartacus, con los judíos Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, y se convierte en el primer peón para dar un golpe de Estado y repetir lo que ha pasado en Rusia con la Revolución de Noviembre, repetirlo en Alemania. Ahí toda Europa Occidental se asusta y dice, ¡ostras! ¡Que esto se expande! Dicen, eso hay que aplastarlo. Y ahí aparece la primera vez que se da cuenta el mundo occidental que necesita que exista lo que podemos entender hoy como una socialdemocracia para cerrar el paso al comunismo. Y aparece el SPD de Friedrich Ebert. En el fondo, lo que hoy entendemos como socialdemocracia tiene su origen en el aplastamiento del espartaquismo, el comunismo, en 1919 en Alemania. Es decir, no podemos estar de espaldas a la clase obrera, porque la clase obrera, si cogen los palos y si cogen los cuchillos, pues de repente resulta que mañana el canciller es el camarada pocero y el camarada lechero y nos guillotinan a todos y expropian todos nuestros tesoros, con lo cual necesitamos que meter dentro del sistema a los obreros, pero que acepten el sistema, que eso es, a fin de cuentas, la socialdemocracia de Friedrich Ebert, que son quienes fundan la República de Weimar. La proclamación de la República de Weimar es el primer fracaso del intento del comunismo para expandirse a un segundo país. Hay otro intento que tampoco funciona, que es otro país que ha perdido la Primera Guerra Mundial, que es Hungría. En Hungría, donde ha habido, sabe usted que en ese momento Hungría forma parte de Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. Pues en Hungría, un oficial llamado Bela Kun toma el poder en Hungría tras perder la Primera Guerra Mundial y proclama en ese año 1919 que Hungría pasa a ser una república comunista, ¿no? Que era el intento, y llega a formar gobierno. Inmediatamente todo el alrededor intenta hacer todo lo posible por asfixiar
a ese gobierno. Es verdad que Bela Kun poco hizo en el tiempo que estuvo en el poder, aparte de aplicar la represión, por imitar lo que ha visto hacer a Lenin. Y bueno, pues si Lenin ha consolidado su poder a base del palo, pues yo también aplicaré el palo. Pero no fue suficiente y no pudo sostener el gobierno. Y el primer intento de hacer una dictadura comunista en Hungría en 1919 pues duró apenas 3 meses. Fue ahí y fracasó. Entonces, por irnos situando, triunfa la revolución bolchevique, bueno, triunfa la revolución de octubre, después los bolcheviques se encargan, eliminan a los mencheviques, el zar es ejecutado, empieza una guerra civil muy potente, muy bestia entre los rojos y los blancos. Ojo, los blancos no solo eran zaristas, había muchos que no eran zaristas, lo que pasa es que no eran bolcheviques. Es la parte curiosa que tiene la historia. En el bando blanco estaban los que serían los de Kerensky, claro. los que habían sido enemigos en la Revolución de Febrero pasan a ser aliados en la Guerra Civil. Están en el mismo bando los zaristas y los mencheviques, los cosacos y los socialrevolucionarios, los profranceses y pro-británicos con los del antiguo régimen. Están todos unidos contra el comunismo y pierden. Es algo bastante interesante. Y ahí tiene mucho que ver León Trotsky, que es el que monta el Ejército Rojo, y que mientras que aquel bando de los blancos están todos divididos precisamente porque son cada uno de su padre y de su madre, los comunistas están luchando no por un tema patriótico, sino, en teoría, el discurso de la clase, por una clase obrera. Ya no somos rusos, somos rojos, somos soviéticos. El intento de crear la ciudadanía soviética, algo que globalmente fracasará. Pero unos pocos momentos en los que pareció que aquello calaba fue en la Guerra Civil Rusa, donde sí consiguió que durante un tiempo la gente se concienciara de que no estaba luchando por un país o por una frontera, sino por la clase. Somos la clase obrera. Eso es muy importante para lo que luego vendría, porque luego hay que recordar que uno de los frentes populares que se pusieron de moda en Europa y que estaban auspiciados por la Internacional, que permite que haya un acercamiento a partidos socialdemócratas de una u otra manera. Lo ordena, básicamente. Lo ordena, pues sería en la Guerra Civil Española, ¿no? En Francia también lo ordena. Y en Francia también, y de hecho gobiernan en Francia y en España. En España quizás es mucho más bestia, porque enseguida fue un frente popular marxista, pero además una de las cosas que les lleva al fracaso es no hacer, como diría yo, no seguir la táctica que siguió León Trotsky. León Trotsky, a río y a fuego, hace un bloque unido que son los que consiguen ganar al ejército blanco. Claro, es que al final, cuando he dicho antes que el gran problema que va a tener el comunismo toda su vida va a ser precisamente ese, el de no poder superar las condiciones, digamos, autóctonas de cada país y cada zona, cada país responde de una manera diferente y no conseguir unificar criterio. El Partido Comunista Español siempre tuvo la vocación, en el periodo de los años 30 de la Guerra Civil Española, de unificar, imitando pues lo que había sido el Ejército Rojo. Hay dos intentos muy serios, ¿no? Uno fue las Juventudes Socialistas Unificadas. Santiago Carrillo consigue unificar las Juventudes Socialistas con las Juventudes Comunistas, y Cataluña, el SUC, que es la unión del Partido Socialista Catalán y el Partido Comunista Catalán. En la práctica, ambas fusiones, ¿en qué se tradujeron? En el control de los comunistas. Eso el resto de partidos no era tonto. Y dijo, sí, hombre, tú lo que tú dices, no, fusionémonos, camaradas, sí, fusionemos para que controles tú todo, ¿no? Por aquí. Y por eso nunca lo consiguieron en España, porque al final el resto de partidos se defendieron. Y hubo por muchos aspectos, pero por poner un nombre, por ejemplo, Indalecio Prieto es una figura clara de, pues por lo que fuera, porque quería defender su terruño de poder. El caso es que dijo, y una leche voy a permitir yo que el Partido Socialista se integre en el Partido Comunista para que el Partido Comunista mande. Aunque me lo vendáis como un plano de igualdad, yo he visto lo que pasa en otros países. Aquí no va a haber un ejército rojo para que en la práctica acaben mandando los comunistas, que es lo que en el fondo acaba impidiendo ese modelo. El caso es que el ejército rojo sí funciona en ese momento en Rusia, consigue derrotar a los blancos, y lo que fracasa es que Trotsky tenía ya la obsesión de que la revolución tenía que exportarse ya al resto del mundo. Y, de hecho, acabamos de poner dos grandes fracasos. El fracaso de Alemania, donde a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht los linchan y mueren linchados en su intento de dar un golpe de Estado comunista en Alemania, y fracasa. Y el segundo, Hungría, donde llega a haber un gobierno del señor Bela Kun,
y fracasa a los pocos meses, desploma, y Bela Kun se vuelve a Rusia. Luego, por cierto, a Bela Kun se lo cargarán en las purgas estalinistas. Eso pasa mucho en esta época. Pero bueno, Belakun pasa de intentar montar la primera dictadura comunista fuera de Rusia, en en Hungría, Hungría, y la llega a montar, es la y única la que llegó monta. antes de la Segunda Guerra Mundial a establecerse y se desplomó a los 2 meses y después volvió a refugiarse a Rusia y no fue muy bien recibido. Y fue ejecutado luego por los propios comunistas. Sí, es muy típico. Eso pasa mucho en la historia, como Bueno, usted bien sabe, del Imperio Rojo. hay una cosa curiosa, JF, luego tenemos ocasión, que no ha habido un mayor asesino de comunistas, ejecutor de comunistas, que los propios comunistas, ¿no? Sí, eso es un hecho interesante. Fíjese, en la Guerra Civil Española se decía que tenían un gran poder los embajadores de la URSS en España. El embajador Rosenberg y los dos que vino después. Los tres murieron a la vuelta. Bueno, por algo, Orlov, el comisario Orlov, a pesar de haber hecho auténticos crímenes en España, no vuelve a Rusia, lo tenía claro. Dijo, hombre, si vuelve Rosenberg y le dan pasaporte, vuelve el otro, no me acuerdo el nombre que vino después, y también le dan pasaporte, digo, yo no me atrevo a volver. Sea por lo que fuera, sea porque no rieron un chiste a Stalin o porque les culpaban del fracaso, el caso es que por allí los 3 embajadores que hubo de la URSS en España no vieron muy gratificados sus servicios a la vuelta al paraíso socialista. Bueno, y Orlov se fuga a los Estados Unidos. Y hizo bien, visto lo visto. Donde, por cierto, se le respetó, no fue juzgado por crímenes de guerra y tenía mucho por lo que haber sido juzgado, pero en fin, así es la historia, ¿no? Bueno, es que tenga usted en cuenta que es la historia de los exiliados, ¿no? Como desde el Shah de Irán, hasta el cual uno de los motivos que tiene exiliarse es precisamente para evitar cualquier tipo, digamos, de juicio o revanchas, como se quiera ver, del bando ganador de una guerra. En el fondo, la represión franquista solo funcionó a nivel local, porque los grandes jefes se habían exiliado todos e hicieron bien. Companys, en el fondo, se habría librado de no ser porque tenía una tragedia, sabe usted que tenía un hermano que estaba enfermo en Francia, y pues se quedó. Si no, nunca le habrían pillado porque se habría ido a México y hubiera muerto pues como Azaña y como todos los demás. Pero la historia es así, los renglones de la historia. Pero volviendo al mundo del Imperio Rojo, el caso es que Lenin no llega a ver culminada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque se muere, pero la empieza a construir él. Es un invento suyo y es una idea diferente a la que tiene Trotsky. Es que Trotsky decía, rápido, ahora que acabó la Primera Guerra Mundial, hay que dirigirse a los países burgueses arruinados, porque una guerra arruina a la gente. Entonces dice, ahora que la gente está pobre y enfadada, es cuando hay que hacer la revolución. En cambio, Lenin, y sobre todo los que están a su alrededor, pues como puede ser Kamenev o dicen, sí, hombre, no nos arriesguemos porque aquí aún no estamos consolidados. Mire esto lo que le ha pasado a Bela Kun en Hungría. Hay que asegurarse de que aquí estamos consolidados antes de intentar exportar el modelo de Rusia. Y ya entonces empieza a ser un sentimiento que, como chauvinismo ruso, que es como lo vería Trotsky, no hay que chauvinistas sois, si Rusia ya no existe. No es ¿cómo se llama el país legalmente? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hay ninguna referencia a Rusia, no es Unión Rusa de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque quieren acabar con ese concepto. Eso es lo que quería hacer Trotsky y lo que no consiguieron. De hecho, ¿qué es la URSS inicialmente? La URSS tendría que haber sido el único país del mundo. Y todos los países, conforme se iban volviendo comunistas, meterse dentro de la URSS. En el momento en el que algunos países se vuelven comunistas y no se meten en la URSS, ya es una contradicción. Dicen, entonces, ¿qué es la URSS? Es Rusia, entonces. ¿Por qué Mongolia, cuando se vuelve comunista, que es uno de los pocos países que se vuelve comunista antes de la Segunda Guerra Mundial, no se mete en la URSS? Porque había un sentimiento mongolés propio, aunque hay pocos países que sean más satélites de lo que ha sido Mongolia de Rusia toda su historia. Pero aún así, una cosa es ser satélite, otra cosa es decir, no, nos integramos en Rusia y no se atreve a ese paso. Esto que yo, este nacionalismo patrio de cada país es la primera muestra de que el comunismo no consiguió su objetivo. Por al final dices, sí, soy comunista, pero soy mongol. Soy comunista, pero soy ruso. Sí. No son el mismo país. Dices, ya no es la idea entonces de la URSS. La URSS tenía que ser una única clase obrera, un único país. Pero bueno. De hecho, claro, esas diferencias acaban siendo insalvables. Insalvables, y es lo que en los años 90 revienta. Pero tenía una lógica, lo que pasa es que al final el ser humano es como es, y no se puede acabar tan fácilmente con ese tipo de sentimientos, ¿no? En el caso del comunismo, una cosa curiosa es que los estudiosos del comunismo en su época
no entendieron cuando se montó la Revolución Rusa dónde estaba el poder. En realidad, por eso nadie prestó atención a Stalin. Cuando muere Lenin, todo el mundo dice, bueno, ¿quién va a ser el líder ahora? Bueno, pues será Rykov. Rykov no lo conoce nadie. Rykov era el jefe de Estado. Para que lo entendamos, en la estructura de los países comunistas había dos poderes. El presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, que era el jefe de gobierno. Lo cambiaban de nombre, pero era el jefe de gobierno, que era lo que era Lenin, o el presidium del Consejo Supremo. Aquellos células, aquellos soviets, pues había un super soviet, que era el soviet supremo, y eso, pues hay un presidente, que era lo más parecido a un jefe de Estado que había por allí. ¿Y el partido qué era? Pues una cosa que había por ahí, pues el partido, error. Era el verdadero poder. Por encima del jefe de gobierno, por encima del jefe del Estado, el jefe del partido. El secretario del partido, el camarada secretario, Joseph Stalin, nombrado por Lenin. Nadie le prestó atención y cuando muere Lenin, nadie cayó en la cuenta de que el verdadero poder está en el partido. Porque era el partido el que controlaba la policía secreta, porque era el partido el que tenía células en todas partes de Rusia y porque sería el partido el que empezaría a tener células en todas partes del mundo. Vamos por partes. Fallece Lenin de una sífilis o está un poquito ahí. Sí, estuvo un año muriendo, se perdió el habla, tal, una agonía muy larga la que tuvo y una estupenda ocasión para la conspiración, ¿no? Durante el tiempo en el que estuvo malucho, ya Stalin es cuando dice, oye, esto de que Trotsky quiera ya hacer la revolución es un error porque no nos consolidamos todavía aquí y vamos a reducir efectivos. Entonces, hagamos para que no haya un poder acumulado del camarada Trotsky, dividamos las funciones de jefe de gobierno en tres, se crea la famosa troika de Zinoviev, Kamenev y Stalin, que se hace únicamente para bloquear el poder de Trotsky, que Zinoviev y Kamenev lo respaldaron y se arrepentirían toda su vida de haberlo hecho, que sería una vida muy corta, dicho sea de paso. Y entonces con eso consiguen, es la gran operación de conspiración de despacho para impedir que Trotsky herede Pero Lenin. Lenin estaba más con Stalin, es decir, Stalin convence a Lenin de que él debe ser el sucesor, él ya estaba mal, o esto surge, estalla justo después de la muerte de Lenin y Lenin no se había manifestado por ninguno de los dos. Vamos a ver, tenemos aquí un debate historiador muy interesante. Es un hecho que Trotsky y Lenin habían chocado en algunas cosas cuando no estaban en vida los dos. Primero consolidamos o primero expandimos. También es un hecho que Trotsky había chocado con bastantes personas porque tenía una opinión muy elevada de sí mismo, lo cual es una mala facultad en un sistema de conspiraciones porque genera mucha antipatía, ¿no?, en la gente. Por ejemplo, antes he mencionado a Fénix Dzerzhinsky, el fundador de la KGB, que también tuvo peleas con Trotsky, porque estaba un poco harto de decir, oye, aquí el jefe de la policía soy yo, aquí la gente tiene que tener miedos a mí, yo no te obedezco a ti y tal. Entonces ya había tenido varias peleas por ese lado. Pero sí es cierto que Lenin había escrito alguna carta donde advertía que le preocupaba el poder que se estaba acumulando en el partido, es decir, en Stalin. Esa es la parte, digamos, que podemos dar la razón a los que quieren enfrentar a Stalin versus Lenin. No es que alguien llega a decir, soy enemigo de Stalin, pero sí que llegó a decir, me preocupa el poder que se está acumulando en la figura del camarada Stalin en el partido. Algo que, por cierto, fuera de Rusia nadie pilló, nadie se dio cuenta. Era algo que, ¿quién era Stalin? Un tío que estaba por allí. En teoría, la teoría de una troika era para que el poder estuviera repartido. Y cuando muera yo, en vez del retrato grande de Lenin, pues 3 retratos. Stalin, Zinoviev y Kamenev. Y así no hay peligro. Pero, ¿qué más daba que hubiera una troika en el poder de la jefatura de gobierno? Si es que va a ser irrelevante en Rusia quien ocupe la jefatura de gobierno, que va a haber un montón de jefes de gobierno, porque el único cargo relevante cuando se consolide la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el camarada secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y ese es Joseph Stalin. Por eso, antes de que muera Lenin, el poder absoluto lo tiene Stalin, lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta. Claro, porque era el secretario general del partido. Pero que lo era ya desde 1920, o sea, lo era desde hacía tiempo. Lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. De todos modos, Lenin también es responsable de eso, porque Lenin en el famoso congreso en el que proclama la nueva política económica, la NEP, una cosa que demuestra que Lenin no era tonto del todo, cuando se da cuenta que hay mucho cabreo por la matanza de Grozdan y que aún no puede de golpe acabar con el mercado, él permite que pueda haber alguna pequeña empresa privada porque se da cuenta que no puede acabar de golpe con todo ello de una sola vez.
para evitar más revuelta. Y en ese congreso, ahí dice, queda prohibido crear cualquier escisión del Partido Comunista so pena de traición a la revolución. Eso se proclama en vida de Lenin, no lo proclama Stalin. Que luego lo usará Stalin esa herramienta, claro que sí, pero quien lo proclama es Lenin. Lenin es el que dice con lo cual, ¿qué es de facto eso? Una dictadura de partido único. Sí, sí. Si está prohibido hacer escisiones y está prohibido hacer otro partido, ¿cuál es el argumento? Que los partidos políticos representan a las clases. Ese es el argumento que decían los comunistas. Digo, un partido representa a una clase. La clase burguesa, la clase agraria, y como en Rusia hemos sacado con las clases, una única clase, un único partido. No. Fíjate, Lenin es el presidente de la URSS, si no me equivoco, el secretario general del partido. Bueno, es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno. El jefe del pueblo, porque había un jefe de Estado que era Rykov, que también se lo cargara Stalin. Eso es. Y luego está, eso es, jefe de gobierno, había un jefe de Estado que es insignificante, hay un jefe del partido y hay un jefe del ejército que es León Trotsky. Sí, el fundador del Ejército Rojo. ¿Cómo se desarrolla nada más morir Stalin? Os digo que esto es muy importante para lo que luego vendrá y hasta que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial y al pacto con Alemania. En la Constitución de la Unión Soviética se dice que el único cargo con el poder de guiar al pueblo no es nadie, porque ya no hemos acabado supuestamente con los césares y los zares, y quien representa al pueblo es el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Por tanto, el Ejército Rojo solo debe obediencia al PQS y no a Trotsky, al PQS. Y la policía secreta, que ya se ha muerto Félix Dzerzhinsky y manda ahora un tal Yagoda, solo debe obediencia no al jefe de gobierno, no al jefe de Estado, al PQS, al partido, porque el partido representa al pueblo. Por tanto, el hecho de que cuando muera Lenin, el cargo de jefe de gobierno, ya antes de que muera, queda dividido en 3 personas, Stalin, Kamenev y Zinoviev, es irrelevante, porque el gobierno ¿de quién depende? Del PQS, el Presidium del PQS, la policía secreta del PQS. Todo depende del PQS. ¿Y quién manda en el PQS? Stalin. Por eso digo que ya era el poder suyo, que es lo que todo el mundo no entendió, que en el sistema comunista eso aún sigue vigente hoy en los países comunistas que quedan como China. Quiere decir, al final, el poder lo tiene quien controle la gerontocracia del partido. Y en el caso de Stalin, él entendió que no hacía falta controlar todas las instituciones porque todas las instituciones las controlaba el partido, con lo cual solo tenía que controlar el partido y lo controló. Uh-huh. Con lo cual ya mandaba él. Claro, ya de facto mandaba él. Muere Stalin y los hechos suceden rapidísimamente. Perdón, muere Lenin y digo porque marca un antes y un después, porque a partir de Stalin sucede, algunos han intentado decir que eso no era el auténtico comunismo, pero en verdad sigue al pie de la letra lo que pensaba Lenin, ¿no? Bueno, eso tiene mucha lógica, quiero decir, vamos a ver, hay que tener en cuenta que cuando, digamos, se producen muchos crímenes en una etapa, la fórmula que tienes tú de salvar la ideología es amputar, es cargar los crímenes en la persona, ¿no? Entonces, usted está hablando de la llamada desestalinización, que era para intentar salvar los crímenes cometidos por el comunismo entre 1917 y 1952, había que cargarlo todo en la cuenta de Stalin y salvar un poco así a Lenin. Es una estrategia muy interesante y muy inteligente y que yo creo que en gran medida funcionó. Es decir, no, la culpa no la tiene el comunismo, la tiene el stalinismo. Y creas el término stalinista para, digamos, que cargue esa idea. Es como, por ejemplo, voy a hacer una comparación un poco rara. Si tú eres muy liberal, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente apoyas mucho a Carlos Menem en Argentina, presidente liberal. Y luego eso acaba fatal porque, yo qué sé, acaba siendo un corrupto, detenido y tal. ¿Cómo salvas al liberalismo? Dices, no, es que Menem no era liberal en el fondo, era menemista. Entonces condenas el menemismo para salvar al liberalismo, ¿no? Eso se ha repetido en la historia miles de veces. Sí, sí. Entonces siempre te convencen y, de hecho, Julio Anguita, en paz descanse, ¿cuál era su excusa cuando le decían, oiga, ¿y los crímenes del bloque del Este? Bueno, es que en el fondo no eran auténticos comunistas. No, lo interpretaron mal. Pero también incluso se podría aplicar a la religión católica, no sé si alguien dice, o a las religiones, es decir, no, el que lo ha hecho mal es que ha malinterpretado el mensaje de la religión tal o la religión cual. Ahí la bazas pues, tiene que decir, no, pero mire, lo que de verdad decía, y es verdad, digo, oiga, que verdad, si uno mira lo que de verdad decía la religión, pues no decía eso en ningún sitio, ¿no? Y por eso siempre están los puristas de la Biblia o del Corán que dicen, no, en el fondo el Corán no dice eso, porque intentan salvar, y a lo mejor con razón, y a lo mejor de que
hay gente que me interpreta. Pues trasladan ese... Si es que en el fondo el comunismo se parece mucho a una religión, en cómo funcionó y en cómo se hizo todo. Quiero recordar que en la etapa de Stalin y ya en la etapa de Lenin se crea una internacional comunista en la que forman parte partidos comunistas de gran parte del mundo, incluyendo Europa y Asia y Estados Unidos, donde también había un partido comunista clandestino. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que había un país, Unión Soviética, al que nadie reconocía, pero que tenía gentes en medio mundo. Porque porque claro, eso lo explicaba muy bien Santiago Carrillo en sus libros. El PQS no aspiraba a ser un partido ruso. Recordemos que está intentando que desaparezcan las ciudadanías. Claro. Intentaba ser un partido comunista internacional. Por tanto, con secciones en cada país. La sección española de ese Partido Comunista Internacional de Alemania, la sección española del Partido Comunista Internacional de Francia, la sección española, que era el Partido Comunista de España, de ese Partido Comunista Internacional, con lo cual el miedo que despertaba en todo el mundo un país al que nadie reconocía y por tanto no tenía embajadas en ningún sitio, pero resulta que tenía agentes que podían informarles de todo lo que pasaba en todos los países del mundo, era algo que daba mucho miedito a los señores occidentales. Era algo que estaba allí y era algo que lo más parecido que había eran los curas, que estaban en el Vaticano, que tenía agentes, entre comillas, en todo el mundo, ¿no? Por los curas de cada parroquia. Pues lo más parecido a eso eran los comunistas, que todos ellos obedecían a Moscú. Era la clave de la Internacional Comunista, que fundó por el impulso de Stalin, pero cuyo primer presidente fue Kamenev y primer secretario y auténtico impulsor fue Bukharin, todos ejecutados en las purgas estalinistas, es lo que tiene esa etapa. Pero bueno, la Internacional Comunista que montan Zinoviev, todavía veo a Monedero que tiene un retratito de Zinoviev cuando habla en su programa de la web de Público, y de Bukharin, y ellos montan un sistema de Imperio Rojo de conseguir la única red del mundo, lo que no ha conseguido régimen monárquico imperialista ni dictadura militar alguna, que es tener partidos, embajadas en medio mundo. Embajadas que no responden a un ministro de Exteriores, responden al PQS, donde acaba todo siempre, en la nave nodriza. Y por tanto, al secretario del PQS, camarada Stalin. Y cuando el Partido Comunista Alemán hace campaña, ¿quién aparece en los carteles? Lenin y Stalin. No aparece Talman, aparece Lenin y Stalin. Por eso digo que es una visión de partido, por eso lo estamos llamando imperialismo rojo, que no tenía parangón ni precedentes ni tampoco nada parecido después. Estaban intentando poner en jaque a las fronteras de toda la vida, la forma de organizarse. Unos tíos que dicen, no, nuestro jefe, el comunismo alemán, nuestro jefe no es Talman, nuestro jefe es Lenin y Stalin, el líder del bloque comunista. Que algo dice, ¿cómo? O sea, que son agentes rusos. Claro, para los occidentales eran, oiga, espías rusos, qué vergüenza. Pero para ellos no eran espías rusos, para ellos digo, no, perdone, rusos no, soviéticos. Porque queremos ser todos ciudadanos de ese país donde mandan los obreros para que todo el mundo acabe regido por la clase obrera. Pues querido JF, lo vamos a tener que dejar aquí en este Imperio Rojo, Orígenes, si te parece, se va a ser la denominación. Estos serían los orígenes, la semilla del Imperio Rojo, pero fíjese que con la única excepción del nombre de Lenin y creo que todos los demás nombres que hemos dicho, todos son ejecutados por Stalin. Sí. O sea, yo no quiero que se líe, pero todos los padres de la patria, Bukharin, Kanev, Zinoviev, Rykov, todos ejecutados durante las purgas estalinistas. Cosas curiosas. Bueno, nos vamos a quedar aquí en la toma del poder de Stalin y si te parece continuamos la próxima semana aquí en Radio Ya en 40 años Historia de una Época. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte, JF.